Bien, muy buenas noches a todos mis estimadas amigas y amigos. No sé si me escuchan, ¿me pueden confirmar? Sí, Buenas, licenciado. sí, licenciado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar por agradecerles el tiempo de estar conectados. Vamos a tratar de ser lo más ejecutivos posibles en esta sesión, que es la última sesión del curso. Pues ha sido un curso que hemos tratado de llevar de la manera más fácil o de la manera más o menos complicada para ustedes como estudiantes, lo más amigable posible para tratar de apoyarles. Previamente voy a comentar un par de temas que seguramente hacen parte de las inquietudes. Punto uno, algunas personas, dos en particular, están pendientes de examen extemporáneo. El examen extemporáneo es hoy a las 8 de la noche y cuando termine la clase, a través de sus respectivos grupos, los auxiliares les van a estar compartiendo específicamente a las personas que tienen el extemporáneo el código del Classroom para que se puedan hacer su examen extemporáneo. Las notas ya están, solo estoy esperando evaluar a las dos personas que se examinan hoy y espero el fin de semana o a más tardar el lunes durante el día publicar sus notas. Otra situación importante aclarar antes es, como todavía no hay sistema oficial, las notas no aparecen en el sistema porque lamentablemente, como es de conocimiento de ustedes, pues las plataformas de la universidad no están funcionando al 100% y en consecuencia nosotros como docentes tampoco tenemos acceso al sistema para cargar las notas, así que lo único que tenemos de momento es para hacerles saber la nota que tienen es la misma forma en que se las hemos estado compartiendo a través del cuadro, a través del Excel, que es donde se lleva el registro, donde se lleva el control. Cuando se logre solventar esta situación del sistema, pues lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer como docente es migrar los datos de la base de datos personal del Excel, que es la que tenemos en este momento, al sistema, que es cuando ya nos permita hacerlo la facultad, cuando nos permita hacerlo el sistema, que lamentablemente en este momento no está funcionando. Y punto número 3, contenido del examen. El contenido del examen es desde la unidad 1 hasta la unidad 7, que es el contenido de la clase de hoy. Hoy vamos a ser muy ejecutivos para avanzar con el contenido de la unidad 6 y 7, que vamos a tratar de resumir en la clase de hoy, que viene básicamente lo que hemos hablado en clase, viene todo hacia atrás de lo que hemos visto en el curso también, así que péguenle una repasada, digamos, básense en los exámenes que ya pasaron, ¿verdad? En el contenido del primer parcial y del segundo, y de este final, que es lo que hemos venido desarrollando específicamente en la clase. Entonces, dicho esto, paso a la parte temática, que ya es el contenido del curso. Quisiera que todos se ubicaran en su programa de estudios y ubicándose en su programa de estudios, vayan por favor al módulo número 6 del programa. El módulo número 6 del programa. En el módulo número 6 van a encontrar el tema, la sexta unidad, se denomina técnicas sociológicas en materia de criminalidad y desviación. Entonces vamos a ir a un paso acelerado para tratar de explicar esta situación y que quede pues de la mejor manera compartido con ustedes. Empecemos porque el programa hace referencia a que hablemos acerca de la sociología criminal. La sociología criminal tiene como lo hemos venido desarrollando a través de otros conceptos. En sesiones anteriores hablábamos de lo que es la sociología jurídica. La sociología criminal es la combinación de dos disciplinas, ¿verdad? De dos ciencias sociales. Por un lado, la sociología y por otro lado, la criminología.
¿verdad? Que la criminología en específico es una ciencia derivada del derecho penal que estudia específicamente todo lo relativo al crimen, al delito, a lo que en materia penal conocemos como la acción típica, antijurídica y punible. Entonces, cuando estamos frente a la sociología criminal, estamos básicamente hablando de la combinación de dos disciplinas, de dos ciencias sociales, que al combinarse buscan básicamente dos objetivos. Anoten, la sociología criminal tiene básicamente dos objetivos. Objetivo uno es entender la mente del criminal, del transgresor de la ley, con base a su entorno social y su desarrollo personal. Repito, entender la mente criminal con base a su desarrollo personal y su entorno y desarrollo personal e histórico. Ese es el primer objetivo de la sociología criminal, entender. Cuando hablo de entender, no me refiero a justificar. Entender es estudiar, ¿verdad? Estudiar la mente criminal. ¿Para qué? Y eso nos lleva al segundo objetivo. El segundo objetivo de la sociología criminal es predecir científicamente. Ojo, no estamos hablando de predecir como preguntarle al tarot o predecir científicamente. Ese es el segundo objetivo de la sociología criminal. Predecir científicamente los posibles crímenes que puedan ocurrir, ¿verdad? En una determinada zona o en una determinada sociedad. ¿Por qué? Porque científicamente se puede comprobar que se puede llegar a estar afecto a la reiteración de ciertas conductas delictivas en determinados momentos de la historia, en determinadas épocas, en determinados lugares. Ustedes que estudiaron Derecho Penal el semestre anterior, en el Derecho Penal 1, cuando vieron la teoría del delito, seguramente hablaron de varias literatura. Un libro obligado, una lectura obligada en Derecho Penal es justamente el libro de las penas, ¿verdad? De los delitos y las penas, que básicamente explica cómo en ciertas sociedades es más común que proliferen ciertos delitos, ¿verdad? No es casualidad que en ciertos lugares de la ciudad de Guatemala proliferen más ciertos delitos que en otros, ¿verdad? Porque el contexto social propicia, ¿verdad?, que existan más actividades delictivas de determinado tipo en un lugar. A eso se dedica la sociología criminal, entonces, esos son sus dos grandes objetivos. El numeral 6.2 habla de la desviación social. ¿Qué es la desviación social? A ver, la desviación social básicamente es la acción en derecho subjetivo un ser humano realiza transgrediendo una norma. La desviación social es la acción plenamente pensada por un ser humano, por un individuo, que en el ejercicio de su libertad de acción y garantía constitucional realiza acciones en contra de los intereses comunes, en contra de los intereses del Estado. Y eso es justamente lo que busca, en este caso, la sociología criminal, cuando hace referencia a entender la desviación social, es decir, el comportamiento anormal que pueda estar teniendo un ser humano en un conglomerado social. La pregunta aquí es, mis estimadas amigas y amigos, ¿quién tiene el parámetro para saber qué es normal y qué no es normal? Porque si viajáramos en el tiempo a la Guatemala de hace 100 años, habían muchas conductas sociales que hoy en el mundo del siglo XXI, en pleno 2022, hoy irritarían a cualquier guatemalteco, pero que tal vez hace 100 años, en 1922, seguramente no hubiesen tenido ningún tipo de problema con entenderlo. Por ejemplo, la ley
cuando hablamos de la desviación, no precisamente de la desviación social, no precisamente hablamos de la transgresión de una norma jurídica propiamente dicha, porque hay cosas que se transgreden que no son normas. La desviación social, por eso es desviación social, no es desviación legal. ¿Ah? Si fuera desviación legal, fuera un delito, pero es desviación social. Quiere decir que son actos que no siempre van a ser constituidos delitos, pero que sí son condenables socialmente. ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día la sociedad, hablando de la sociedad guatemalteca, se ha sensibilizado mucho en relación al tema de los animales. Entonces, hay muchas personas que protegen a los animales. Nosotros como científicos sociales no vamos a decir si eso es bueno o malo, simplemente eso es una conducta social. ¿Ya? ¿Qué es lo malo? Lo malo es que hay personas que, irrespetando el derecho de otras, tratan de imponer su forma de pensar. Eso es lo malo. Y les decía por qué el ejemplo de los animales, porque hoy en día la sociedad está muy sensibilizada en relación a la protección animal, pero viajemos 100 años hacia atrás, 1922, y pegarle a un perro, pegarle a un gato, era una cosa de lo más común. Nadie se irritaría por eso. Hoy en día existen penas para los que maltratan a un animal. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. La respuesta correcta es que no hay penas. Hay multas, que son cosas diferentes. Una cosa es una multa, una sanción pecuniaria, y otra es una pena. La pena deriva de la acción típica, antijurídica y punible. Y la multa deriva de una acción, de una conducta desviada socialmente. Por eso les puse este ejemplo, porque estoy tratando de explicar la desviación social. Que una persona maltrate abiertamente a un perro es una desviación social. En este momento, año 2022, sí. Hace 100 años, 1922, no. Es el mismo acto. ¿Es delito pegarle a un perro? No, no es un delito. No existe el delito como tal. Es una desviación social. Es un acto condenable socialmente, que por supuesto está regulado y tiene una sanción pecuniaria, tiene una multa. ¿Ya? Pero todavía no es. No quiere decir que no vaya a ser. Eventualmente se va a convertir también en algún delito y tendrá que tener una pena. Pero como aquí el tema no es analizar el tema de los animales, sino el punto es entender con el ejemplo del maltrato animal cómo funciona la desviación social. La desviación social es cambiante. No siempre una misma desviación social va a permanecer en el tiempo. Lo que hoy es bueno, mañana será malo, y lo que hoy es malo, mañana será bueno. Los tiempos cambian, las sociedades son cambiantes, y los valores y los parámetros sobre los cuales las sociedades determinan lo bueno y lo malo son cambiantes. Y en consecuencia, también es cambiante la desviación social. Hay acciones que hoy nos parecen sumamente fuera de lugar. Ya no pongamos el caso de los animales, vayamos a ejemplos más graves y mucho más serios y por supuesto mucho más lamentables, como el caso de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con el exterminio de la población judía a manos de los alemanes. ¿Ya? Eso también representa eventualmente una algo que en este momento es no solo una desviación social, también es un delito. Y no solo es un delito de lesa humanidad. Saben ustedes que los delitos de lesa humanidad son perseguibles en todo el mundo. Entonces, lo que en ese momento no era considerado una desviación social. Y ni siquiera estoy hablando de hace 100 años. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló de 1939 a 1944, lo que quiere decir que no tiene ni 100 años de que esa conducta no era tomada como una conducta típica, antijurídica y punible, y tampoco era una desviación social.
Los delitos previamente a ser considerados delitos, a ser considerados acciones típicas antijurídicas y punibles, deben previamente ser considerados desviaciones sociales. Y ojo, las desviaciones sociales no son estáticas o permanentes, son cambiantes. Continuando entonces, luego tenemos, ya desarrollamos el concepto de la desviación social, luego tenemos lo que se conoce como la desviación positiva negativa. A ver, voy a regresar a los ejemplos porque de hecho ya lo expliqué implícitamente en los ejemplos anteriores. La desviación positiva negativa se considera así porque desde el momento en que es considerada positiva por un grupo llamada minoría, es considerada negativa por otro grupo llamado mayoría. Repito, la desviación positiva negativa es porque cuando una acción es considerada positiva por una minoría, entonces es considerada negativa por la mayoría. Así funciona la desviación. Hablemos, vamos a poner otro tipo de ejemplos, ya no en sentido negativo, sino ahora en sentido positivo. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de la población LGBTI, de las relaciones homosexuales? Hoy en día, pues, es un tema muy común. Son poblaciones vulnerables. Históricamente se han ganado un espacio en el rubro de los derechos humanos y constantemente están peleando sus derechos. Así que hablar hoy de una pareja homosexual ya no es tan irritable como lo era hace 100 años en esta sociedad guatemalteca. Y esa conducta, ¿verdad? En su momento era considerada negativa. No, en ningún momento ser homosexual ha sido un delito, por ejemplo. En ningún momento. Ni hace 100 años ni en este momento es un delito. Pero sí que es cierto que ha sido en algún momento la sociedad convirtió esa acción en una acción considerada una desviación social. Porque si la mayoría es heterosexual, la minoría que es homosexual es discriminada y por lo tanto existe a criterio de la mayoría una desviación social. La conducta de estas personas es considerada una desviación social. Así funciona la desviación positiva y negativa. Repito, no estamos analizando el tema. Tenemos todos claro, por eso empecé diciendo que están protegidos y tutelados por los derechos humanos este tipo de relaciones. O sea, no es para discriminar. Estoy tratando con el ejemplo de explicar cómo una sociedad con sus mayorías aplasta los derechos de las minorías. Entonces, las acciones de las minorías que vayan en contra de los intereses de las mayorías o de la forma de pensar de las mayorías se convierten en una acción considerada como una desviación social. Entonces, la desviación positiva negativa funciona así. Lo que es positivo para las minorías es condenado y negado por las mayorías y viceversa, ¿verdad? De ahí sugiere el siguiente numeral, que es la desviación institucionalizada. La desviación institucionalizada ya es el traslado de esa acción que era una desviación social propiamente a lo que ya se convierte en una acción típica, antijurídica y punible. La acción típica, antijurídica y punible ya es un delito. Entonces, a ver, inició siendo una desviación social y posteriormente se convirtió en un delito, en una acción típica, antijurídica y punible. Y entonces, a partir de ahí se empieza a entender que la desviación institucionalizada no es más que la legislación o la positivización del delito, de la acción considerada desviada socialmente. Esa acción considerada desviada socialmente, naturalmente tiene consecuencias posteriores y es básicamente a lo que se refiere ya al tipo penal, que es que toda conducta criminal tiene una consecuencia, un supuesto jurídico genera una consecuencia. Vale. Continuando con el desarrollo del programa,
por favor, quiero que anoten esto. Está siempre en el programa, ubicados en la unidad número 6, ya vamos por el 6.2.4, lo considerado como la anomia. La anomia es un estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. La anomia es algo muy similar a la anarquía, pero la diferencia es que la anarquía la provoca el ciudadano. ¿Se recuerdan ustedes de la anarquía, ¿va? Cuando vieron las formas de gobierno? Esto lo vieron en ciencia política. La anarquía es un sistema que busca instaurar el desorden, es ir en contra del orden. La anarquía es ir en contra de cualquier orden establecido. No importa si es monarquía, si es si es el sistema presidencialista, si es un Senado, si hay dos cámaras, si es el Congreso, si es el Poder Judicial. La anarquía es pelear contra todo. Y la anomia es lo contrario, ¿verdad? La anomia es lo contrario a, la anarquía, porque aunque tienen el mismo efecto, la anomia no la busca el ciudadano, la anarquía la busca el ciudadano, la promueve el ciudadano en contra de sus autoridades. En cambio, la anomia es la acción que tiene el ciudadano frente al abierto descuido del Estado. ¿Cuál es el mejor ejemplo de anomia? Y anoten esto porque puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es el mejor ejemplo de anomia? Bueno, los narcoestados. Eso ya es una realidad. ¿Cómo funcionan los narcoestados en México y lamentablemente en algunos lugares de Guatemala? Sobre todo en México. En Guatemala hay algunos lugares delicados, pero en México ya están a otro nivel. Los narcoestados funcionan ante la ausencia del Estado. Entonces, no hay autoridad, no hay policía, no hay ejército, no hay Estado. Y es el narcotráfico el que dirige las operaciones comerciales y sociales de un determinado pueblo. Eso es lamentable. Lugares pueblos enteros a donde ni siquiera se puede asomar la misma policía de un estado. Eso es anomia. Es el ciudadano abandonado a su merced por un estado ausente que no cumple su rol de proteger y salvaguardar la vida humana. Y que frente a esa ausencia se instauran estructuras del crimen organizado, como el narcotráfico, y usurpan el rol del Estado, sometiendo a las poblaciones que habitan esos lugares a las condiciones que el narcotráfico quiera imponer en el lugar. ¿Qué otro ejemplo hay de anomia? No precisamente tienen que ser los narcoestados, también ocurre en la ciudad, en los barrios, en los lugares donde no hay presencia policial y donde se vive con base a las reglas de las pandillas, por ejemplo. Ese es otro ejemplo de anomia. Entonces, ya llevamos dos ejemplos de anomia. Los barrios gobernados por pandillas frente a la ausencia del Estado, los municipios enteros gobernados por el narcotráfico y el crimen organizado frente a la ausencia de un Estado que no responde a las necesidades de sus ciudadanos. Eso es anomia y a eso se refiere el programa cuando habla de la anomia. Y hablar de la anomia básicamente habla de las normas y sanciones. Las normas y las sanciones son todo lo opuesto al estado de anomia. La anomia es la ausencia de Estado. Las normas y las sanciones son la presencia del Estado a través del derecho positivo, que es la norma jurídica, y la consecuencia jurídica de todo silogismo que está planteado en la norma. Las normas, cuando hablamos de normas y sanciones, debemos tener en cuenta lo que se conoce como el principio de legalidad contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 1 del Código Penal y del 3 del Procesal Penal. Nadie puede ser perseguido previamente es por un delito que no esté prescrito previamente en la norma jurídica, en la ley. Y todo acto o conducta social tiene una consecuencia jurídica
y esa consecuencia es una sanción, es una pena, ¿ya? Y eso nos lleva a hablar de los tipos de delito, numeral 6.2.6. A ver, los tipos de delito pueden ser básicamente dos. Hablamos del numeral 6.2.7, los delitos de los acomodados y el crimen organizado. Los delitos de los acomodados, esta parte del programa cuando habla de los delitos de los acomodados hace referencia a aquellos delitos cometidos por un sector de la sociedad que no precisamente se dedica a delinquir en la extensión más común de la palabra, sino que infringe las normas jurídicas del Estado de manera oblicua, no de manera frontal. Son lo que se conoce como los crímenes de cuello blanco, el delito de los acomodados, políticos, empresarios, personas que no van a ponerle una pistola a alguien para meterle la mano en la bolsa y robarles, pero sí que con sus acciones de manera directa o indirecta pueden afectar los intereses del Estado. Pero no lo hacen con violencia, con uso de violencia, sino que lo hacen a través del Estado de una manera acomodada. Por eso el programa habla de los delitos de los acomodados. Yo le diría los delitos de cuello blanco, empresarios y políticos. Y luego tenemos lo que se conoce como el crimen organizado, en el numeral 6.2.8. Ya hablar del crimen organizado definitivamente ya constituye una, una expresión completa de estructuras que son creadas para delinquir. El crimen organizado, de hecho nosotros, ojo con esto, además el Estado de Guatemala, además de tener un código penal y de tener un código procesal penal, se ha visto en la necesidad históricamente de ir creando normas jurídicas de carácter específico, de carácter especial para normar y para regular el trabajo que se realiza. ¿Ya? ¿Qué tipo de situaciones hemos visto nosotros acá en crimen organizado para tratar de explicar un poco la situación? Son estructuras, como les decía, criminales que se organizan con el objetivo específico de delinquir. Y cuando les ponía el ejemplo de que el Estado ha creado normas especiales, se los decía porque de hecho, en relación al tema del crimen organizado, ya el Estado de Guatemala emitió una ley específica que es la ley contra el crimen organizado. Hay una ley. Esa es una ley penal de carácter ordinario, específicamente para regular el tema de ir en contra de las acciones que constituyen crimen organizado. Entonces, el crimen organizado es toda una estructura que se organiza con el fin de delinquir, abiertamente de delinquir. Y luego pasamos a la séptima unidad que habla de las instituciones jurídicas de la sociedad. Esta séptima unidad que habla acerca de las instituciones jurídicas de la sociedad nos va a llevar a algunos conceptos fundamentales que quisiera explicar, pero antes de entrar a esta séptima unidad, puedo preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de lo conversado en relación a la sexta unidad. Con todo gusto puede levantar su mano, preguntar. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Bueno, Joseph Emanuel, adelante. Adelante, Joseph Emanuel. ¿Ya me escuchan? Ya se le escucha. Licenciado, es que no funciona el micrófono. No te Digamos, en el caso de las cárceles, que hay sectores que de verdad como que no hubiera autoridad, también funcionaría como anomia, se diría tipo de anomias, o se aplica más a sectores directamente de la organización urbana. Sí, fíjese, buena pregunta, Joseph. Fíjese que no aplicaría el caso de las cárceles, porque aunque sabemos que en la práctica algunos centros de reclusión para privados de libertad están en esa situación,
no hay en ese caso una ausencia del Estado. En ese caso tenemos una complicidad del Estado, que es diferente. La anomia es la ausencia del Estado, y ante la ausencia del Estado, la permanencia del crimen organizado para imponer sus reglas. En el caso de las prisiones, de lo que pasa en las prisiones, lo que tenemos es una complicidad del Estado. O sea, no es ausencia, es una complicidad. Y alguien pudiera decir, bueno, pero es que en los demás también es cómplice por estar ausente. Sí, es cómplice por estar ausente, pero en el caso de las cárceles es cómplice por participar conjuntamente con ellos de lo que ahí sucede. Porque en vastas investigaciones y en vastos ejemplos hemos visto cómo el Estado hace parte de ese mismo engranaje del crimen organizado dentro de las cárceles. Entonces, en el ejemplo de las prisiones, no aplicaría la anomia porque ahí no hay ausencia de Estado, sino lo que hay es una abierta complicidad del Estado contribuyendo a los intereses del crimen organizado. En el caso de los narcoestados y de las colonias y los barrios donde gobiernan las pandillas, esos sí son ejemplos de anomia porque ahí lo que pasa es que no hay presencia del Estado. Es más, se han dedicado estas estructuras criminales a sacar a las fuerzas de seguridad del Estado y nadie puede entrar ahí. Esos son los lamentables ejemplos o los lamentables casos de anomia, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas gracias por participar. Sigamos con el programa. Vamos a la 7ª unidad, las instituciones jurídicas de la sociedad. A ver, estamos hablando, acuérdense que en derecho cuando hablamos de instituciones jurídicas, no precisamente hablamos de lugares, de instituciones. Cuando hablamos de instituciones, por ejemplo, la familia es una institución, el matrimonio es una institución, es decir, las figuras jurídicas, las instituciones jurídicas de la sociedad. Numeral 7.1.1, la Constitución. La Constitución es la principal figura o institución jurídica en una sociedad. Si no hay Constitución, no hay nada. Si a alguien se le ocurre un día dar un golpe de Estado, que ojalá no, pero si vemos en los casos anteriores, si se cae la Constitución, se cae todo el sistema jurídico, todo. Porque todo debe estar, dice la Constitución, en armonía. La norma ordinaria, la norma reglamentaria, los contratos, toda la certeza jurídica de un país descansa en la existencia de una Constitución. Entonces, ustedes ya saben qué es una Constitución. La Constitución es el pacto social de una sociedad, valga la redundancia, el gran acuerdo de los sectores de una sociedad estipulado en un documento magno de respeto y observancia obligatoria llamado Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, el Estado es el protagonista de garantizar los derechos que establece la Constitución frente a los titulares de esos derechos que son los ciudadanos y los habitantes de este país. Numeral 7.1.2 habla del aparato judicial, la administración e impartición de justicia. Si bien es cierto, la Constitución Política de la República de Guatemala es la piedra angular sobre la cual descansa el sistema jurídico y descansa la certeza jurídica de una sociedad completa, de nada sirve tener una Constitución si no tenemos un poder judicial. El poder judicial son esos dientes, esos colmillos que el Estado usa para poder, mediante el ejercicio de la coercibilidad, hacer cumplir la ley. De nada nos sirve tener una Constitución que nadie respeta. Necesitamos un poder judicial. Y necesitamos un poder judicial lo suficientemente justo e independiente para poder hacer valer los derechos de los ciudadanos garantizados en la Constitución y así defender la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso dice cada vez que si aquí hay alguien que ha sido funcionario público y alguna vez lo han juramentado, si usted trabaja en el Estado y alguna vez le dieron toma de posesión en su plaza 022, en su plaza 011 y le levantaron su acta y le juramentan y usted dice solemnemente defender la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque el aparato judicial,
la administración e impartición de justicia, que hace referencia al numeral 7.1.2, son los colmillos para defender la Constitución. Si no tenemos jueces, de nada nos sirve tener una Constitución, nadie la va a hacer respetar. Son los jueces los encargados de hacer respetar la Constitución. Es el Estado a través de los jueces quienes hacen respetar la Constitución. El clásico ejemplo de una acción constitucional de amparo, ojo, dije acción constitucional de amparo, nadie diga recurso de amparo porque no existe, es una acción constitucional. La acción constitucional de amparo restablece derechos y garantías, y una vez restablecidos los derechos y las garantías, estas deben cumplirse. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Constitución? Sí. ¿Y por qué más? Porque es una orden judicial. Toda Constitución, para poder existir y para hacerse respetar frente a un grupo de ciudadanos, necesita un aparato judicial lo suficientemente libre e independiente. Luego tenemos el numeral 7.1.3, la jurisprudencia en la vida social. Ustedes saben qué es jurisprudencia, ¿verdad? Son los 3 fallos contestes, es decir, continuos sobre un mismo tema que puede llegar a emitir un órgano jurisdiccional. La jurisprudencia dice en la ley de organismo judicial, cuando habla de las fuentes del derecho, que la fuente del derecho es la norma jurídica y que la jurisprudencia y la costumbre la complementarán. Es decir, la jurisprudencia es una fuente accesoria del derecho. ¿Cómo funciona la jurisprudencia entonces en la vida social? Bueno, la jurisprudencia, a pesar de ser una institución meramente jurídica, funciona como una especie de disuasivo en la conducta social. Cuando los jueces empiezan a ser rígidos, duros, fuertes, y la gente empieza a ver que las personas que cometen delitos y transgreden la ley empiezan a ser castigados, el hecho de que la jurisprudencia sea oponible erga omnes, o sea de conocimiento público, genera en la vida social un mensaje para los demás, que implícitamente el Estado les manda a decir cada vez que condena a un violador, cada vez que condena a un estafador, cada vez que condena a alguien que comete una acción típica antijurídica oponible, con cada condena le recuerda a los demás que todavía no han delinquido que si delinquen van a parar como él. Y es un mensaje fuerte. Por eso la jurisprudencia tiene un rol muy importante en la vida de la sociedad, porque la gente necesita creer en sus jueces. El día que la gente le pierda la fe a sus jueces, este país se perdió. La gente necesita creer en sus jueces. La gente necesita creer que lo que está sucediendo en un estado no va a afectar sus intereses al grado como pudiera afectarlo. Entonces la jurisprudencia en la vida social tiene ese rol, ¿verdad? El de decirle implícita e indirectamente a los demás que deben cumplir con lo que les corresponde, o si no, van a ser castigados como lo fueron las otras personas. Ese es el rol de la jurisprudencia en la vida social. Numeral 7.1.4, influencia social en el proceso de creación normativa. A ver, ¿cuál es el proceso de creación normativa? El proceso de creación de la norma. Empieza con quienes tienen iniciativa de ley, naturalmente los diputados al Congreso de la República, cada uno de ellos, pero no solamente ellos, hay más órganos. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en pleno también tiene iniciativa de ley. Por ejemplo, el presidente de la República en Consejo de Ministros también tiene iniciativa de ley. Por ejemplo, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual usted y yo somos partes, también, ojo con esto, también tiene iniciativa de ley. El Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados también tienen iniciativa de ley. Entonces, esta iniciativa de ley tiene un proceso, porque no solamente una cosa es tener la iniciativa de ley y otra es llevarla a un proceso de creación de la norma. ¿Cuál es ese proceso de creación de la norma? Básico. Cualquiera de los 5 órganos que ya mencioné que tienen iniciativa de ley, presenta la iniciativa de ley a la Dirección Legislativa del Congreso. Esta la recibe y de acuerdo a la temática, si es sobre educación, salud, la manda para estudio de la Comisión de Trabajo del Congreso que corresponda, ¿verdad? Después, esa comisión deberá emitir un dictamen que puede ser positivo o negativo. Si el dictamen es positivo, regresa
nuevamente y es puesto de conocimiento de la instancia de jefes de bloque para que ellos lo analicen y lo agenden para conocimiento de los diputados en el pleno. Ese es el proceso de formación de la ley y eso es únicamente cuando llega. Ya cuando llega al pleno ya son otros temas, porque ahí una ley puede ser aprobada de urgencia nacional con el voto de más de las 2/3 partes del total del Congreso, es decir, 130 votos, o bien en 3 lecturas por la mitad más 1 de los votos, ¿verdad? Y después esta norma jurídica ya aprobada debe ser puesta del conocimiento del señor presidente para que el presidente la sancione o la vete. Si el presidente sanciona la ley, la remite al diario oficial, quien deberá generar la publicación y a partir de ahí su entrada en vigencia como tal. Ese es el proceso de creación de la norma y los tenemos que tener bien presente. ¿Cuál es la influencia social en el proceso de creación de la norma? La influencia social es que los 5 órganos que tienen iniciativa de ley, Congreso de la República, Presidente de la República, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y Universidad Central de Guatemala, los 5 van a presentar iniciativas de ley con base a sus intereses y experiencias sociales. Por eso es la influencia social que se pueda tener sobre un proceso de creación de normativa. Y finalmente, la visión social de la aplicación de la ley. La aplicación de la ley, ¿a quién le corresponde? A los órganos jurisdiccionales, de manera concreta a los jueces. Esta aplicación de la ley debe ser establecida a través de una visión social que básicamente se refiere a una visión amplia en la que se tolere y respete la aplicación del Estado de Derecho y de la norma jurídica como tal. Y con esto, mis estimadas amigas y amigos, estaríamos finalizando el contenido del curso. Agradecerles, por supuesto, que hayan estado este tiempo compartiendo con este servidor. Leí algunos mensajes ahora en el chat que yo estaba hablando y leí algunos. Alguien preguntó cuándo se publican notas. Ya respondí eso al principio, pero se publican el próximo lunes. Estoy esperando evaluar hoy a 2 personas para poder terminar ya de cargar las notas. También les expliqué que no hay notas en el sistema todavía porque no tenemos sistema, así que solo se van a quedar en la base de datos del Excel y cuando la universidad logre habilitar los sistemas, pues vamos a cargarles sus notas ya al sistema, ¿verdad? Bueno, tenemos 2 manos levantadas. Vamos primero con Evelyn Daniela y luego vamos con Alejandro Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Con aquellos que enviamos el examen un poco tarde, ¿ya se nos revisó el examen o aún no? Ya se les revisó, pero hay casos especiales porque hay personas que mandaron el examen ya hasta las 11 de la noche, 10 de la noche. Entonces, en esos casos especiales, se les va a contestar de manera específica qué va a proceder en el caso específico a su correo electrónico. Ok, licenciado. No, lo mío fue casi 10, 15 minutos lo que... Eso sí va a ir. Si fueron entre 10 y 20 minutos, eso pasa en las notas normales cuando se carguen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Ahora vamos con Alejandro y luego vamos con Nelson. Buenas noches. Buenas noches. En el caso de las certificaciones de cursos, los puntados de estos cursos, ¿será que van a aparecer para irlos a certificar? Entiendo que no, todavía no, porque el sistema certifica los cursos cuando ya están cargados a la plataforma. Y en este momento no están cargados porque no tenemos no tenemos sistema. Entonces tendrán que resolver eso para poder nosotros. De hecho, a ustedes les aparece el proceso normal. Si tuviéramos sistema, es que se les carga la plataforma, primer parcial, segundo parcial, examen final. Y después el docente tiene que ir a control académico a firmar los cuadros de notas y cuando ya haya firmado, ya quedaron firmes los resultados, a ellas ya les aparecen en la certificación. Entonces, de momento entiendo que no les va a aparecer porque yo no he tenido acceso a mi usuario. Yo constantemente pruebo, pero no se puede porque la plataforma de la U no ha levantado. Y en el caso del semestre pasado, de los cursos anteriores, de esos tampoco.
al menos en su materia, ¿verdad? Sí, no. Teoría del Estado, ¿no? Ajá. Bueno, ¿sabe qué pasa con teoría del Estado? Que ahí todavía, ahí todavía teníamos sistema. Yo logré cargar notas. A esos cursos ya les van a aparecer. Deberían intentar sacar una certificación. Están atendiendo en el Colegio de Abogados, me parece. Los del tercer semestre ya aparecen, porque esos nosotros sí teníamos base de datos al principio. Esos sí aparecen. Los que no van a aparecer son los del cuarto semestre. Esos hasta que no levanten la plataforma no van a aparecer. Muchísimas gracias, licenciado. Con eso tenía algo. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Nelson, adelante. Sí, Lick, buenas noches. Era prácticamente lo que le preguntó la compañera, que yo tuve problemas con el examen y lo envié como 20 minutos después, ¿verdad? Entonces, esa era mi consulta. Muy bien. Entonces sí va a aparecer dentro de las notas normales. Bueno, gracias, Lick. Bueno, y tenemos a Dimas Francisco. Solo para corroborarle a los compañeros que sí en el colegio de abogados ya aparecen hasta las notas del tercer semestre, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, perfecto, excelente. Bueno, entonces, jóvenes, estamos. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. Que Dios me los bendiga y que todo les siga saliendo muy bien. Nos veremos en próximas ocasiones. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Muchas gracias por el apoyo. Feliz noche. Gracias, licenciado.